Bienvenidos estudiantes universitarios del cuarto curso de la carrera Ciencias de la Educación, materia Seminario. Soy la profesora Francisca Luzbella Silvero de Garallo, quien compartirá con ustedes la primera clase en forma virtual. Estaremos analizando contenidos referentes a la segunda unidad que trata sobre mediación, cualidades, objetivos y principios. Ahora observaremos un video corto donde apreciarán el contenido relacionado al tema. En nuestro centro vamos a realizar un programa de mediación. Un equipo de profesores junto con un equipo de alumnos trabajarán juntos para lograr una convivencia favorable. ¿Qué han de hacer los alumnos mediadores? Van a poner en práctica técnicas para resolver problemas. Participarán en un entrenamiento especial de mediación y ayudarán a sus compañeros a solucionar sus problemas. ¿Qué es necesario para ser mediador? ¿Que te guste probar cosas nuevas? ¿Que te interese ayudar a otros compañeros? ¿Que tengas facilidad de palabra? ¿Ser paciente y saber escuchar? ¿Ser respetuoso? Y comprometerte a participar en el programa. ¿Qué debe hacer un mediador? Participar en un entrenamiento especial de mediación, cumplir con los turnos que se le asignen, solo será un día a la semana, acudir a reuniones con profesores y otros compañeros mediadores y permanecer todo el año como mediador. Ánimo y gracias por vuestra atención. ¿De qué trata el video? ¿Qué es necesario para ser mediador? ¿Qué debe hacer un mediador para resolver un conflicto? ¿Qué técnicas utilizan? La mediación. En el ámbito escolar, los conflictos interpersonales son inevitables. No obstante, sus consecuencias son muy diferentes, dependiendo del modo en que estos se afronten. En este sentido, la mediación escolar constituye una estrategia útil para enseñar a los alumnos a resolver adecuadamente sus conflictos y también para mejorar las relaciones en el ámbito escolar. Analizaremos la mediación en una sociedad donde el sistema educativo se encuentra abarrotado de problemas y los conflictos no cesan. Es necesario voltear la mirada hacia los métodos alternos de resolución de conflictos, medios que han sido utilizados desde la época ancestrales, adoptadas por el ser humano para la solución de conflictos, utilizando como modalidad el diálogo entre las partes, con o sin la presencia de un mediador o conciliador. El papel del mediador como profesional de la educación consiste en descubrir cómo operan los procesos de las partes para tender puentes de comunicación entre ellas y eventualmente contribuir a generar opciones. La mediación. La mediación es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro, en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos en un entorno de crecimiento, de aceptación,
de aprendizaje y respeto mutuo. Consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. ¿Cuáles son las cualidades que debe poseer el mediador? Debe ser una persona imparcial, creativo, comprensivo, paciente, con capacidad de escucha, con experiencia en resolución de conflictos. Debe ser una persona tolerante, entusiasta, honesto sobre todo, sensible a los problemas que pueda presentarse, comprometido con el proceso del conflicto. Debe ser también una persona madura, observador. Debe ser también prudente, capaz de no involucrarse, distanciarse del problema. Debe analizar el contexto del conflicto. ¿Cuál es el conflicto que puede resolver en el momento? Asertivo, provocador. Debe ser una persona discreta, firme, con capacidad de comunicarse adecuadamente y confiable en el proceso de su mediación. Debe tener objetivos claros. Esas son las cualidades necesarias que debe poseer el mediador. Objetivos de la mediación. Facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes en conflicto. Aumentar el respeto y la confianza entre estas. Corregir percepciones e informaciones falsas que se pueden tener respecto al conflicto o entre los implicados en este. Crear un marco que facilite la comunicación entre las partes y la transformación del conflicto. Los objetivos de mediación nos conducen a facilitar la relación, aumentar el respeto, corregir percepciones falsas y crear un marco de confianza, así lograr una buena relación entre las partes. Del mismo modo, trabajar las actitudes, valores y normas. Principios de la mediación. El poder lo ejercen las propias partes. Son los participantes los que controlan el proceso y las decisiones. La neutralidad del mediador. El mediador debe tomar parte a favor de todos y desde aquí trabajar para que el proceso sea equitativo. La confidencialidad. Durante la mediación, los participantes mantienen la privacidad más absoluta y tienen la garantía de que lo que se dice en una sesión de mediación no podrá utilizarse ante un tribunal. La voluntariedad. La mediación requiere del acuerdo libre y explícito de los participantes. La mediación no puede imponerse. Estos son los principales principios de la mediación. ¿Qué puede ir a mediación? No todos los conflictos pueden ser llevados a la mediación. No se puede plantear la resolución de un conflicto a través de la mediación en estos casos. Cuando hay que denunciar lo que está sucediendo, cuando hay violación a los derechos humanos,
cuando no hay voluntad de una de las partes, donde se ha violado la ley, donde se tocan temas legales complejos, cuando queremos que de ahí salga algo ejemplar, o sea, la jurisprudencia. De tal forma que para estos casos no se puede utilizar la mediación. Beneficios de los programas de mediación. Aquí tenemos dos aspectos a considerar, que viene a ser a nivel escolar y a nivel social. A nivel escolar, ustedes van a considerar varios puntos importantes, pero yo considero estos lo más importante quizás, o para ustedes también pueda servir. Mejora el clima escolar, disminuye el número de conflictos y conductas violentas, vandálicas y disruptivas, y por tanto el tiempo dedicado a resolverlos. Incremento del tiempo dedicado a la docencia, ya que no es necesario insistir continuamente en la disciplina. De manera entonces que a nivel escolar, la creación y formación de grupos de mediadores en la escuela favorece la reducción de la violencia en las aulas y ayuda a mejorar el ambiente escolar, así como la comunicación entre el alumnado y el profesorado. Vamos a considerar también tres aspectos importantes. Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro. Contribuye a desarrollar la capacidad del diálogo y a la mejora de las habilidades comunicativas, sobre todo la escucha activa. Favorece la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones autónomas y negociadas. Estos beneficios de la mediación a nivel social radica en que son los propios implicados en el conflicto quienes tienen la herramienta de crear un acuerdo que se ajusta a sus necesidades. Al alcanzar acuerdos que benefician a ambas partes, estos perduran en el tiempo, evitando problemas en el futuro. La mediación formal requiere ciertas condiciones y fases estructuradas. En la mediación informal, las técnicas utilizadas son las propias de la comunicación eficaz, la escucha activa, los mensajes en primera persona. Ayuda a reformular, ayudar a buscar soluciones. Y el mediador puede ser cualquier persona que actúa de modo intuitivo y espontáneo en cualquier situación de conflicto. Aquí se le puede nombrar a una profesora, si en la escuela, o a un presidente estudiante, o un director, o un padre de familia, que pueda integrar, hacer el papel de mediador. Son las fases de la mediación formal. Es muy importante tener en cuenta esas fases. Primero, la presentación y aceptación del mediador. Se tiene que aceptar al líder o a la persona que va a hacer el papel del mediador. La segunda es la recogida de información sobre el conflicto y las personas implicadas. El mediador debe conocer cuál es el problema que se presenta para poder saber cómo resolver, qué conflictos se abordan, aclarar el problema, proponer posibles soluciones y elaboración y aprobación del acuerdo. Presentación y aceptación del mediador. Objetivos: valorar y decidir, orientar las partes y crear confianza en el proceso. ¿Quién será la persona adecuada para mediar y orientar las partes? Para eso
durante el primer contacto con cada una de las partes, el mediador debe lograr una síntesis del problema de los hechos que llevaron a solicitar su servicio y hacer una descripción simple y breve de la situación que se presenta. Luego, crear esa confianza en el proceso, explicarle el proceso, cómo se realizará esa mediación, cuáles son las reglas y compromisos, la importancia de la colaboración de las partes y hacer hincapié de la importancia de la confidencialidad que ahí debe existir, debe primar ante todo la confianza entre ambos. Las técnicas que va a utilizar en esta fase es contactar con las distintas partes sin crear desequilibrios, convocar a las partes y tratar la información confidencial de cada una de ellas. Recogida de información. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos de esa recogida de información? Recabar información de ambas partes, situación, percepciones, meta, expectativas. Poder exponer su versión del conflicto y expresar sus sentimientos. Poder desahogarse y sentir escuchados. ¿Y cuáles serían las actividades de los mediadores? Proporcionar la estructura inicial con ese clima de confianza, de cooperación entre ambos, la participación activa en ese proceso, ver cuál es el problema y el detalle del conflicto, animar a que cuenten más y que se desahoguen, evitando la sensación del interrogatorio. Poner mucho interés utilizando técnicas, clarificar, reflejar un sentimiento para poder sentirse también los afectados en un clima de confianza. ¿Cuáles son las técnicas a utilizar en esta fase? La cesión de la palabra, la intervención para aliviar la tensión, una escucha activa, preguntar y parafrasear. Serían las técnicas que utiliza el mediador. Luego, aclarar el problema. ¿Cuál sería el objetivo? Se intentará identificar conflicto a partir de toda la información que se dispone. Existen más objetivos, pero nosotros trataremos de lo más preciso. Clarificar y ordenar los temas más importantes para las partes y trataremos de elaborar una definición sobre el problema. Y las actividades de los mediadores, ¿cuál sería? Crear consenso, planificar y elaborar la lista de temas, facilitar e intercambiar información, identificar y ordenar los problemas en disputas, distinguir los temas no mediables y hay que neutralizar los comportamientos negativos para que el mediador pueda asegurar la conformidad de las partes y que le tenga esa confianza necesaria para que pueda realmente solucionar en conflictos positivos. ¿Cuáles serían las técnicas a utilizar en esta fase? Extraer información relevante del conflicto, centrarse en lo racional, crear definición común del conflicto, separar el problema de las personas, enfocar, orientar futuras positivas y reuniones individuales entre las partes. Proponer posibles soluciones, objetivos. Se plantea la cuestión básica. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo queremos relacionarnos en el futuro? Tratar cada tema y buscar posibles vías de arreglo. Las actividades del mediador sería
lo esencial, debe mantener su neutralidad. No debe ofrecer soluciones, debe evitar limitar las posibilidades de las partes de encontrar una respuesta por sí mismas. Superar puntos muertos, aspecto que no favorece la resolución del conflicto ni la mejora de la resolución. Centrarse en los puntos fuertes y débiles de las opciones y examinar las consecuencias. Utilizando técnicas en esta fase sería creatividad en la búsqueda de ideas, soluciones, saber dividir el problema, valorar, superar los puntos muertos, periodo de prueba, agente de realidad. Acción y aprobación del acuerdo. Objetivos. En esta fase debemos plantear cuál de las distintas opciones planteadas pueden ser aceptadas y cuáles pueden funcionar. Evaluaremos las ventajas e inconvenientes. Se evaluará las dificultades para llevar al término las distintas opciones. Actividades de los mediadores sería clarificar lo que se ha acordado, escribir los acuerdos sin ambigüedades y con lenguaje neutral. Se debe escribir, se debe anotar si a qué acuerdo han llegado los participantes. Planificar en qué forma se llevarán las prácticas, los acuerdos. Y tener en cuenta las características debe de cumplir los acuerdos de las partes. Y las técnicas a utilizar en esta fase. Sintetizar, ya que el mediador ya tiene un panorama completo del conflicto suscitado entre las partes. Entonces va a sintetizar, va a reconocer, va a felicitar y alabar por el acuerdo a la colaboración. En conclusión, podríamos decir que mediante la mediación entendemos que los conflictos son inevitables y necesarios. El conflicto es inseparable de la diversidad de la vida. Donde hay homogeneidad, no hay conflicto, no hay tensión, pero tampoco hay movimiento. El objetivo no es eliminarlo, evitarlo sistemáticamente, sino saber encauzarlos. Lo importante es saber que para que haya crecimiento y maduración de las personas y grupos son necesarios los mediadores, que ayudan en los conflictos, son una ocasión de toma de conciencia y cambio. El objetivo principal del mediador es tratar de resolver los conflictos o encaminarlo para poder obtener mejoras para cada una de las partes, donde no hay ganadoras y perdedoras, sino donde todas las personas ganamos. Comparto con ustedes la frase de un gran mediador que todos conocemos, Gandhi, que expresa de esta manera: las 3/4 partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Muchas gracias.